Buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a quienes nos acompañan en esta sala de la Escuela Judicial Electoral. A nombre de la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión del Pleno a la Plana. A quienes nos acompañan a través de las redes sociales, muchísimas gracias. El día de hoy, en esta sesión del Pleno a la Plana, vamos a hablar sobre desinformación en procesos electorales. Y para ello, tenemos el gusto de que nos acompañe Ernesto Núñez Albarrán, de Animal Político. Bienvenido. También nos acompaña la periodista Yanet López Ponce, de Milenio. Bienvenida. De casa tenemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Y nos acompaña también Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Bienvenida. Bien, como muchos de ustedes saben, en la Escuela Judicial Electoral hemos llevado a cabo esta serie de conversatorios del Pleno a la Plana, con los que buscamos generar un espacio de diálogo en torno a los desafíos que presenta esta interacción entre instituciones electorales y el periodismo. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la desinformación en los procesos electorales. Y para dar inicio a esta charla, le pediría por favor a Ernesto Núñez Albarrán que nos plantee su punto de vista, su punto de partida respecto a este problema de la desinformación cuando hablamos de procesos electorales justamente. Gracias. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, Bárbara, magistrado, y desde luego a Gabriela, a la doctora Gabriela, por la invitación a estar en este panel. Lo normal para nosotros es estar de ese lado escuchando a panelistas, pero bueno, ahora nos tocó estar de este lado, así que espero que lo hagamos ahí más o menos decorosamente, ¿no? A ver, yo diría, en primero, ¿de dónde venimos? Yo creo que hay que tener en cuenta que la mentira ha sido una parte pues, de la retórica y por lo tanto de la política desde siempre, es decir, no es un fenómeno nuevo, la mentira en política y la mentira en una competencia electoral, ¿no? No es nuevo que los políticos mientan, no es nuevo que se use la mentira para descalificar al rival o para sacar una ventaja en una competencia, tanto en el debate público como, insisto, en una campaña electoral. Quizá lo que estamos viendo nuevo es que con el auge de la tecnología de la información y la comunicación, el Internet, la revolución de Internet que supuso la aparición y auge de las redes sociales, lo que estamos viendo es que la mentira encontró un campo donde se riega y se esparce de una manera que quizá el ser humano, incluso antes del siglo XX, no se hubiera imaginado, ¿no? Esta capacidad de difundir mentiras con este aparatito, por un lado de manera inmediata y por otro lado con un gran alcance. Hoy en día un ciudadano que sepa manejar bien sus redes puede llegar a tener más alcance que incluso un medio de comunicación. El otro día yo estaba viendo que hay influencers que pueden llegar a alcanzar con un video 500,000 vistas. Esa es la audiencia de Foro TV de 3 o 4 días, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínense lo que es eso. Creo que para centrar el debate yo propondría analizar, hay un punto de partida o un año que fue un punto de quiebre en este fenómeno, que fue 2016, Brexit en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el plebiscito en Colombia, el plebiscito de la paz, de la firma de la paz o no, y finalmente la campaña de Trump, que creo que es el caso que más podemos utilizar para analizar la desinformación y su impacto en la integridad electoral, ¿no? En ese año, en 2016, no en balde, a finales del año, el diccionario de Oxford dijo que la palabra del año era posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Es aquella situación en donde un ser humano confía más en lo que sus emociones le dicen que la evidencia científica. Es decir, no me importan tanto los hechos verificables, sino aquellas cosas que coinciden con mi sentimiento, con mi emoción, sea negativa o positiva, sea de simpatía o de repudio a algo. Aquello que me emociona le doy más carta de naturalización o más credibilidad que incluso aquello sobre lo cual tengo evidencia. Esa es la posverdad, según el diccionario de Oxford. En 2017, cuando estalla el escándalo de Cambridge Analytica, descubrimos
la manipulación de los algoritmos, el uso de Facebook para estropear la campaña de Hillary Clinton, para impulsar a Donald Trump, y de alguna manera el mundo abrió los ojos frente al uso de lo que el propio Trump acuñó como fake news y el impacto que puede tener en una carrera electoral. La campaña de Estados Unidos de 2016 en ese sentido sigue siendo muy analizable, sigue siendo un hecho paradigmático, porque nos permite, quizás es la primera vez en donde vimos de manera muy visual, muy evidente, el impacto de la desinformación en un contexto electoral. Esto llevó a que, por ejemplo, México tomara medidas, porque México iba a ir a elecciones en 2018. Creo que en México se ha analizado ya bastante, se pudo hacer bastantes cosas, sobre todo desde el periodismo, para impedir que la desinformación fuera determinante en el resultado de las elecciones. No así en Brasil, que tuvo elecciones presidenciales también en 2018, y creo que hay evidencia, los colegas periodistas brasileños lo documentaron bastante bien, cómo Bolsonaro sí utilizó la red de WhatsApp. En el caso de Trump, 2016 fue Facebook, en el caso de Bolsonaro, 2018 fue WhatsApp, como ese mecanismo donde se difundió muchísima desinformación para apuntalar, en este caso, el triunfo de Bolsonaro, tal como ocurrió en 2018 en las presidenciales de Brasil. Trump ya en el poder acuña este término de fake news, se la pasa descalificando a la prensa, habla todo el tiempo de noticias falsas cuando hay algo que no le conviene y genera un contexto bien interesante en el cual llegamos al momento marzo 2020 de la pandemia. En la pandemia la desinformación juega un rol muy importante. La Organización Mundial de la Salud pone una alerta donde además de la pandemia dice hay un fenómeno que se llama infodemia, que es desinformación haciéndole daño a la gente, noticias falsas que se esparcen de manera viral, además la metáfora era bastante comparable con un fenómeno de salud, te contagio el virus de la desinformación y provoco incluso muertes, provoco daños a la salud y el mundo se pone bastante alerta frente al fenómeno, este fenómeno llamado de la infodemia. Y en 2021 hubo un documento de la UNESCO que a mí me parece muy importante y que vale la pena tenerlo en mente para analizar la desinformación en contexto electoral. La UNESCO hace una clasificación donde distingue entre 3 términos. Por un lado habla de misinformation, es decir, información errónea. Esto es información errónea que se difunde a veces de manera involuntaria, es decir, cuando un periodista se equivoca, lo que llamábamos en nuestros tiempos error de hecho, es decir, tienes un dato erróneo, porque no lo verificaste bien o porque equivocaste. Hay errores de hecho voluntarios, que son los más dañinos, hay errores de hecho involuntarios. Pero eso es, digamos, la información errónea. Luego está la desinformación, que es información falsa que se hace pasar como información genuina. Es decir, lo que podríamos llamar como noticias falsas o fake news, ¿no? Una noticia falsa pues no debería existir porque una noticia simplemente se parte del hecho de que es verdad. Sin embargo, así se le conoce, ¿no? Fake news. Y luego está la malinformation o información maliciosa, que es información verídica, pero que sacada de contexto o manipulada genera un fenómeno de desinformación. Yo veía la semana pasada, por ejemplo, un video de Samuel García poniéndole una friega a López Obrador, pero diciendo que era el peor presidente que habíamos tenido y no sé qué, y se estaba difundiendo en WhatsApp y decía, esto opina el gobernador de Nuevo León sobre López Obrador. En realidad era un video de 2019 y esto opina el senador Samuel García de López Obrador, además en un momento previo a la campaña de 2021. Vean cómo el simple hecho de poner en un contexto distinto una información que era genuina genera desinformación. Entonces es bien importante tener, digamos, claro que una cosa es la información errónea, otra cosa es la información absolutamente falsa y otra es la información verdadera, pero sacada de contexto o manipulada para desinformar. La desinformación en el contexto electoral se ha considerado ya como una amenaza para el proceso electoral. El año pasado, probablemente lo recuerde, magistrado, hubo una cumbre global de la democracia que se celebró en el INE, participaron varios organismos electorales de todo el mundo y ahí en uno de los puntos se dijo que una de las grandes amenazas que enfrenta la democracia
es precisamente la desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación afecta y ataca todas las fases del proceso electoral. Es decir, desde la preparación de la elección, las precampañas y las campañas, la jornada de reflexión es un momento idóneo para los desinformadores profesionales, porque es un momento en el que se callan los candidatos y los partidos, y ahí los desinformadores a veces entran a descalificar a un rival o a alguien más. Y finalmente, que es una parte muy importante para ustedes en este ámbito judicial, que es el momento de los cómputos de los votos, digamos el momento postelectoral, el cómputo de votos y después la calificación de la elección. Ahí vemos un fenómeno de desinformación muy importante. Cuando salen todos a decir yo gané, no ganó él, sí ganaste pero hubo fraude, hiciste trampa. Aquí hay un video donde están manipulando los votos y resulta que es un video de Ecuador o un video de la elección de 2006, en fin. Todos estos fenómenos que hemos visto, ante los cuales las autoridades electorales tienen que generar estrategias para evitar, yo diría no para responder, para prevenir que la desinformación sea un factor que termine siendo determinante en un resultado electoral. La desinformación también es una amenaza porque algo que hemos visto, periodistas y yo creo que autoridades electorales también, desde luego, primero se usa para afectar la imagen del rival, ¿no? Yo mando un video de un candidato para decir que está ligado al narco o para decir, como ocurrió en 2016, aunque nos parezca absurdo, que Hillary Clinton come niños, ¿no? O cosas de ese tipo, la mando a una red y en un entorno de posverdad donde lo que me importa es mi emoción y no la evidencia científica, pues en ese entorno, obviamente que si yo a una base de simpatizantes le estoy bombardeando con desinformación, voy a endurecer ese voto o incluso voy a ampliar la base de votantes de ese grupo o voy a mermar la base de votantes de alguien a quien estoy atacando con noticias falsas todo el día, ¿no? Pero hay un aspecto más importante por lo cual creo que es una amenaza para las democracias y que lo hemos visto desgraciadamente en México, pero no solo en México, que es utilizar la desinformación para socavar la imagen y la credibilidad de las autoridades electorales y del proceso electoral en sí mismo, de las leyes electorales, en nuestro caso del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ante qué estamos? A veces ante verdaderas campañas de desinformación que creando información falsa o manipulando información verdadera para generar ciertos contextos, ciertos discursos anti-INE, anti-tribunal, están socavando la credibilidad de las elecciones y se están convirtiendo en un riesgo. Eso acompañado de otra cosa, esta generación de un discurso de va a haber fraude. Es decir, y lo peor es que a veces desde el gobierno o desde el partido oficial se socava la imagen de los consejeros electorales o de los magistrados diciendo que ganan más que el presidente, diciendo que creando una fake news, diciendo que su sobrino está en un yate en Miami con una imagen manipulada, diciendo una serie de cosas sobre las autoridades electorales y al mismo tiempo alienta un discurso de puede haber fraude. Tal pareciera que se prepara como decir, voy a tener el escenario listo por si pierdo, que la gente me crea que fue por culpa de la autoridad electoral y no porque yo perdí la elección. Eso no es nuevo y ya hemos visto 2 casos en los últimos años con consecuencias ya en el mundo real, es decir, que salieron de las redes para materializarse en manifestaciones públicas. Donald Trump en 2020 dijo va a haber fraude, todo el tiempo sostuvo que iba a haber fraude, cuando vino la elección y perdió dijo hubo fraude y el 6 de enero de 2021, en la toma de posición de Biden, ocurre el asalto al Capitolio y se pretendía impedir incluso la toma de posesión de un presidente electo. Hasta allá llegó un fenómeno que inició como un fenómeno de desinformación y de propagación de un discurso pues de odio, por un lado, pero también un discurso erróneo, ¿no? Basado en mentiras. Y luego lo vimos también en Brasil el año pasado, ¿no? Bolsonaro todo el tiempo estuvo diciendo puede haber fraude, el Tribunal Superior Electoral de Brasil no es confiable, confiamos más en los militares, qué sé yo. ¿Y qué vimos?
que pocas horas antes de la toma de protesta de Lula hubo manifestaciones de simpatizantes de Bolsonaro asediando el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, que estos bots que operan en las redes se materializaron, se hicieron presentes en una manifestación pública y por lo menos durante unas horas se habló de que la democracia brasileña, una de las más grandes del mundo, estaba en riesgo. Entonces, vemos cómo Estados Unidos, Brasil, México, que son tres de las democracias más grandes, desde luego las tres más grandes de América, pero tres de las más grandes del mundo por el número de habitantes, enfrentan este tipo de fenómenos y se ven, digamos, acosadas por la desinformación. Cierro con una reflexión y ahorita a ver si podemos ya dialogar después de escuchar a mis compañeras y al magistrado. Hoy vemos varios fenómenos muy preocupantes. Por un lado, la desinformación proviene no solamente de la oposición o de partidos o de empresarios, sino que hoy en día en México me parece que la desinformación proviene principalmente desde el gobierno. Desinformación que se materializa en las tres formas. Información errónea, que se difunde sin ninguna, digamos, con total impunidad, ¿no? Se dan todo el tiempo datos falsos que no tienen manera de verificarse en la realidad. Información falsa totalmente, cuando se dice Aristegui siempre estuvo con el bloque conservador y estaba disfrazada, es información absolutamente falsa, pero que se difunde con total impunidad. Y luego información real, pero manipulada, ¿no? Usar ciertas cifras de cierta manera. Y algo que es impresionante es que esta desinformación no se queda en una declaración del presidente, se difunde a través de los medios públicos. Los medios públicos hacen difusión de desinformación, lo cual me parece brutal. No sé si vieron el viernes un tuit del Canal 11 con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diciendo estos son 40 privilegios que tienen y tienes a un canal público haciendo casi un meme como si se tratara de un influencer privado usando su cuenta de Twitter. Estás hablando de un canal público y además difundiendo esta desinformación. Y dos cosas más que creo que hay que atender. El gobierno haciendo su fact-checking, es decir, el gobierno manejando un canal que se llama Infodemia, donde el gobierno se abroga la capacidad o el honor de decir quién dice la verdad y quién no. Es decir, desde el gobierno se hace, según ellos, verificación. Normalmente las verificaciones de Infodemia son, esto es falso, porque el presidente en la mañanera declaró B. Televisa dijo tal cosa, pero el presidente en la mañanera del 13 de octubre ya había dicho no sé qué, como si todo lo que dijera el presidente por ser dicho por el presidente ya fuera absolutamente verdad. Ese fenómeno de infodemia creo que vale la pena tomarlo en cuenta, porque creo que va a tener una repercusión en las próximas elecciones. Y finalmente, aunque creo que Janet nos podrá hablar más de eso, la inteligencia artificial utilizada para desinformar. Este es un fenómeno nuevo. Hoy estamos viendo que a través de la inteligencia artificial se pueden crear fotos falsas, declaraciones falsas, videos falsos y, desde luego, noticias falsas. Y va a costar mucho trabajo distinguir. Imagínense un video manipulado donde tú ves a un personaje que es exactamente ese personaje, con su voz, con sus facciones, incluso con su manera de hablar, imitada por una inteligencia artificial, diciendo algo para autodesprestigiarse, para autoanularse en un contexto, en una competencia electoral. Me parece que ahí vamos a un verdadero reto para las autoridades electorales, desde luego para la prensa y para el periodismo. Y finalmente hay una última cosa que me parece que es una gran amenaza en el tema de la desinformación en el contexto electoral. La prensa ha sido un gran aliado de las autoridades electorales, creo yo, y del proceso de transición en México, precisamente para que la verdad prevalezca sobre la mentira. Y hoy hay una intención declarada de socavar la credibilidad de la prensa mexicana. Cada que un periodista hace una investigación o un medio, desde el poder se dice a la Trump, fake news, lo hacen porque están en mi contra, lo hacen porque son conservadores, lo hacen porque son corruptos. El sábado el presidente llegó a Monterrey, cuando baja se acerca un reportero de esos de guardia del aeropuerto, ni siquiera un directivo del periódico El Norte, se acerca a hacerle una pregunta y le dice, ¿usted de qué medio es? Del norte de Monterrey, señor. Ustedes son mentirosos, ustedes solamente están aquí para engañar a la gente.
y todavía se voltea y le dice, y además son corruptos. Y el reportero se queda así como, ok, pues gracias, ¿no? Estamos frente a eso, creo que es un contexto digno de tomarse en cuenta para ver en qué condiciones vamos a ir a las elecciones del próximo año, donde vamos a tener muchísima desinformación, desgraciadamente, y creo que lamentablemente a veces alentada desde el poder, desde el gobierno y desde el partido en el poder. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Creo que toca varios temas interesantes. En principio, gracias por esta clarificación de las dimensiones de la desinformación, ¿no? Que tienen que ver con esto de ofrecer información errónea por un lado, ofrecer información explícita y conscientemente falsa, y la otra es la descontextualización de la información para generar un ambiente de desinformación. Ha tocado varios temas muy interesantes. Quizá me voy a quedar con la última parte como para lanzarla para la reflexión, ya que viene Janet. Tradicionalmente, desde de los estudios del periodismo, se ha visto al periodismo justamente como el perro guardián de la información verdadera de las instituciones públicas. Y acá estamos viendo que, como nos planteaba Ernesto, tenemos por lo menos en este momento en nuestro país un fenómeno contrario, donde desde las instituciones públicas se deslegitima a la información de los periodistas. En ese sentido, Janet, tú como periodista, bueno, si nos puedes compartir tu punto de vista, lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Ahí se escucha, ¿verdad? Buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación, magistrado, Gaby, Bárbara, por supuesto. Pues yo justo les voy a platicar un poquito de a qué nos enfrentamos los y las reporteras desde este lado en esta lluvia, en este bombardeo de desinformación que, como bien decía Ernesto, y creo que usa la palabra clave, quién sabe si nos dé la capacidad humana para responder a todo eso, ¿no? Para estar todo el tiempo mentira tras mentira, desinformación, cosas descontextualizadas, es decir, no es cierto, es así. Es muy desgastante, sobre todo ahora desde redes sociales, porque pareciera que es como una fuga, ¿no? Logra cerrar una llave y que por fin se entienda que cierta cosa no es así, pero ya hay otras 10 enfrente y otras 2 al lado y vienen otras más. Y además de esto, justo lo complejo que se vuelve ahora, el que la mayor campaña de desinformación viene desde el poder, justo como lo decía Ernesto. Tenemos los periodistas, la ciudadanía en general, la capacidad para responder al poder, para contrarrestar lo que dice el poder, y un poder tan polarizado como lo tenemos ahora, pues suena bastante complejo. Yo creo que en específico los periodistas nos enfrentamos a un abanico de desinformación que viene de muchos lados. La naturaleza, digámoslo así, de las campañas electorales, de quienes buscan desprestigiar al de lado para quitarle votos, para quedarse con el cargo, para ganar en las urnas. Tenemos también la desinformación que viene desde pues, áreas de poder vinculadas con quienes están en campaña, pero también estamos viendo nuevos fenómenos como por ejemplo los youtubers, periodistas, personas que se hacen pasar por periodistas y que llegan a cierto sector de la sociedad que les compra esa versión. A mí me han llegado a decir mis tías, lo dijo fulanito, y yo, ¿quién es fulanito? Pues un señor que tiene una página de 15 seguidores y que hay quienes se los creen, ¿no? O sea, eso creo que aparte es algo que también está pesando. Y luego también tenemos, hay que decirlo, yo siempre digo que si bien los periodistas nos toca criticar, también hay que hacer autocrítica, también hay periodistas, reporteros, que caen en ese tipo de desinformación, que venden a la gente información que no está verificada y luego terminamos con el, ay, disculpen, me fallaron mis fuentes. Y eso es pues muy grave porque no sabemos si las mismas personas, la misma cantidad de personas que ya compraron esa desinformación van a tener acceso pues al desmentido, ¿no? Al me equivoqué. Y en ese sentido yo hablaba con Ernesto, por ejemplo, de cuál fue recientemente la elección más compleja que nos dio además, digamos, tintes adicionales, que son las elecciones del 2020 y del 2021 que se dieron en medio de la pandemia.
Era un gran reto, una elección en medio de una pandemia en donde éramos prácticamente de los primeros países en tener una contienda electoral en medio de este contexto de pandemia y veíamos desinformación por todos lados. Por supuesto, veíamos al partido en el poder, a políticos del poder, diciendo mejor no vayamos a votar porque vamos a ir a votar y entonces eso va a generar un foco de infección, ¿no? Y ahí teníamos justo también esto que dice Ernesto, cómo la gente generalmente nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por la razón, ¿no? Y entonces podría haber quienes estaban muy convencidos de ir a votar, pero si escuchaban que las propias autoridades, en ese momento incluso la propia secretaria de Gobernación, diciendo mejor hay que posponer las elecciones, pues entonces entraba en el chip de las personas el si voy a votar y me infecto y regreso a mi casa, infecto a los demás, no va a haber cubrebocas, va a ser un foco de infección en las urnas, mejor no vamos a votar, ¿no? Y entonces había que contrarrestar diciéndole a la gente, pues no, el riesgo siempre va a estar ahí, pero hay que hacerlo de esta forma y demás. Y otro que me parece muy importante o que me parece el más grave de todos, como ya lo decía, son las redes sociales. Hay desinformación por todos lados y es, pues sí, humanamente imposible desmentir cada una de las cosas, porque luego pasa que surge una desinformación o una mentira o una fake news que otro youtuber o que otro seguidor o que otro militante o que un tuitero en general lo retoma y le adiciona otro tipo de mentiras. Y entonces la mentira cada vez se va haciendo más grande y llega un momento en que dices, ¿por dónde empiezo a desmentir esto? ¿No? O ya, ¿cómo le hago si ya no es una, sino es un mismo hecho ya con 5 variantes de mentiras, ¿no? Y eso se vuelve mucho más complejo. Tenemos infodemia, que yo agregaría a lo que dijo Ernesto, también tenemos el colmo de que ahora infodemia cae en la infodemia, muchas veces. Y hemos visto muchos videos que se presentan en la mañanera desmintiendo con mentiras, generando otra retórica de mentiras que entonces es como, si infodemia es en lo que la ciudadanía se debe de basar para saber qué es mentira y eso va aderezado con mentiras, pues es que pareciera que la gente en general, la ciudadanía no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Porque hay mentiras por todos lados. Y luego tenemos lo que decían del perro guardián de los medios, pues que uno como medio, si eres de un medio oficialista, como les llaman ahora, entonces en automático lo que tú digas no es cierto. Pero aquí está la ley, no es cierto. Pero aquí está, no es cierto. ¿Por qué? Porque simplemente eres de un medio oficialista y se nos ha dicho que esos medios no hay que creerles porque quién sabe qué hicieron hace 30 años cuando a lo mejor nosotros ni habíamos nacido, ¿no? Pero nos toca asumir todo eso. Y luego tenemos el tema de precisamente en esas elecciones de 2020 y 2021, en toda esta cadena de desinformación, otra cosa que se dio en ese momento, por ejemplo, fue el sembrarle a la gente el miedo, la duda en este clásico discurso del fraude de las urnas electrónicas. No hay que ir a votar porque se van a poner urnas electrónicas y con las urnas electrónicas Lorenzo Córdoba las va a manipular y va a decidir que gane alguien del bloque opositor. Esa senadora, una senadora que fue la que comenzó con esa ola de las urnas, pues al final Morena terminó ganando y se acabó el discurso de las urnas electrónicas y hoy en día el tema del voto electrónico era una de las banderas de la reforma electoral que impulsaba precisamente ese partido. Y otra cosa que creo que es la más, justo la más grave, es el tema de las mañaneras. La desinformación que sale desde las mañaneras, que tenemos personajes que están ahí, que no son periodistas, que son enviados para sembrar cierta duda, cierta desinformación y decir, yo hablé con fulanito y me dijo que se prepara un fraude desde el tribunal, desde el INE, y entonces el presidente sigue ese juego, lo siguen quienes están ahí, lo reproducen los medios y creo que ahí también tenemos un problema los medios en general, que si el presidente dice es que los magistrados son unos corruptos, informativamente reproducimos esa nota nosotros mismos y decimos
es que los magistrados son corruptos, 2 puntos AMLO. Y entonces solo estamos otra vez repitiendo lo que dice la mentira y a lo mejor sí le agregamos ahí un parrafillo que diga, pero no fue así, o la sentencia que decidieron los magistrados no fue precisamente así, pero eso no ayuda a contrarrestar. Creo que es una responsabilidad de todos que justo no estamos sabiendo concretamente cómo enfrentarla, se nos va de las manos porque es demasiada y porque a veces también no tenemos la capacidad para decir cómo contrarresto esto, ¿no? O entre las 1000 notas que tenemos que hacer, solo decimos, ay, ayer el presidente dijo 3 mentiras en su mañanera, pero solo lo tenemos nosotros que sabemos que eso fue mentira. Y lo que yo quisiera dejar sobre la mesa, porque ya me pasé mis 10 minutos, que me gustaría ver si podemos hablarlo en la próxima ronda, que justo es lo que decía Ernesto. Parece que tenemos muchos retos y vienen más, no se acaban, se multiplican en el tema de la desinformación. Y ahora viene la inteligencia artificial, que es un tema que les digo honestamente, yo hasta hace unos días no lo dimensionaba del todo. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a un foro de 700 rectores del mundo en Valencia, liderado por la UNAM, y el rector de la UNAM decía justo tenemos que ver la inteligencia artificial en todos los ámbitos y se vienen las elecciones, justo lo que decía Ernesto. Si hoy en día tenemos una desinformación, un fake news, una nota falsa, lo que sea, e intentamos decir no es cierto porque, no sé, voy a poner un ejemplo. En las elecciones anteriores, una fotografía del presidente del Tribunal Electoral reunido con la candidata al gobierno de Hidalgo por el PRI. Y todos decían, fue ayer, se estaban poniendo de acuerdo para pactar el fraude en Hidalgo o para darle ¿no? Y entonces fue muy fácil demostrar que la foto no había sido en ese momento. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en el 2024, donde vamos a tener la elección más compleja y va a ser muy fácil colocar al magistrado de la Mata sentado en una mesa, hablando con alguien que ustedes lo van a ver y es el magistrado de la Mata? Pero ¿cómo vamos a demostrar que no fue en ese momento, que no es el magistrado de la Mata, sino una réplica del magistrado de la Mata? Es una situación sumamente compleja que francamente es que no sé cómo la vamos a enfrentar, no sé cómo nos va a dar para que la ciudadanía sepa que sí es verdad, que no, y cómo llegue a las urnas con un voto informado, con toda esta lluvia de desinformación, de intereses de por medio y que, insisto, también de errores que vienen desde nosotros como medios, que muchas veces terminamos replicando estas cosas en lugar de manejarlas de una forma que haga la ciudadanía que lo entienda mejor. Yo ahí lo dejaría y muchas gracias. Me parece que la cosa va un poco en aumento porque nos planteas, Janet, un escenario bastante complejo en muchos sentidos, ¿no? Y este último punto que veíamos de la inteligencia artificial, que creo que muchos lo hemos visto como un tema de futuro, pero es presente, ¿no? O sea, ya podemos manipular imágenes, videos, crear información falsa de manera muy simple, nada más hay que saber utilizar una aplicación. En ese sentido y con el reto que tenemos el próximo año enfrente, Leticia, si nos puedes compartir tu punto de vista, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos, si se escucha, sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar por 3 puntos que creo que tendríamos todos que tomar en cuenta para poder explicar cuáles son los fenómenos que actúan o que influyen para que las noticias falsas pues tengan mucho más difusión y más credibilidad que las noticias verdaderas. Y me remito a una anécdota. Una vez llegué a mi madre al médico y él le decía, ¿se tomó la medicina? Y le dice mi madre, no, doctor, es que fíjese que la vecina me dijo que si me unto la crema X me voy a sentir mejor. Entonces el doctor le dice, señora, ¿usted sabía que yo estudié 3 años de kinder, 6 años de la primaria, 3 años de la secundaria, 4 años de la carrera de medicina,
2 años de especialización, 3 años de maestría y 3 años de doctorado. Y usted me dice que le cree más a su vecina. Es real. Eso nos pasa a todos. Hace un momento hablaban de la pandemia. ¿Se acuerdan de esas anécdotas de la gente que se tomaba pastillas de cloro? La gente que se supo en los Estados Unidos se tomó un trago de Lysol, líquido. Pareciera, decimos, es que no puede ser posible que alguien haga eso. Pues lo hacen. Hay una proclividad del ser humano a creer en lo fantasioso, en lo que me dice mi vecino, en lo que me dice mi compadre, que sabe más que el doctor, que el ingeniero, que el arquitecto, ¿no? Entonces, partamos de ese hecho como seres humanos. Y eso nos ha pasado, eso nos ha provocado que ahora que tenemos tantas redes sociales, le damos más credibilidad a lo que vemos que nos manda la madrina, la tía, el primo, el sobrino por WhatsApp, porque tiene más credibilidad lo del WhatsApp que el Facebook. O sea, ya tenemos como jerarquizaciones, ¿no? Y no, es que dicen más la verdad en Twitter que en Instagram. Ya los tenemos así como clasificados. A mí ahorita me llama mucho la atención cómo todos tenemos que enfrentar ese reto de la atención. Aquí hay 45 personas frente a mí. De esas 45, 23 no han dejado en ningún momento su smartphone o no han dejado de ver su computadora. Justamente estamos hablando de la necesidad de que la gente le ponga atención a las personas que se supone que conocen, pero yo los veo más entretenidos en su smartphone, en esa verdad que buscan y que tienen en la vida virtual, ¿sí? Entonces, ese es un principio. El segundo, cuando los seres humanos descubrieron que los medios de comunicación eran muy buenos para difundir muchas cosas, pero entre ellas información que permitiera legitimar gobiernos y lograr incluso conquistas y deslegitimar otros gobiernos, los primeros que lo hicieron fueron los rusos, Lenin, usar el cine para infundir en los rusos el orgullo de su revolución y sentirse liberados y justificados porque habían acabado con los zares. Y después quien toma de manera magistral y lo lleva a la teoría, estos principios que descubren los rusos, es Goebbels, el alemán Goebbels. Si ustedes en este momento, los que están viendo las computadoras y los smartphones, le ponen en Google los 10 principios de Joseph Goebbels, les van a salir 10 oraciones. La quinta es la que todos conocemos. Di tantas veces una mentira hasta que la conviertas en realidad. Pero se van a sorprender que desde el 1 hasta el 10, son 11, perdónenme, desde el 1 hasta el 11, si ustedes los leen en este momento van a decir, ops, eso lo hace el gobierno de México. Ops, eso lo hace el gobierno de México. Ay, y también el 7, y el 8, y el 9, y el 10, y el 11. Es una fórmula que se ha usado desde hace 100 años para manipular a la gente, para darles a conocer la verdad que un gobierno quiere. En aquellos años se llamaba propaganda gubernamental. Hoy, con el avance del estudio de la comunicación, desde mi punto de vista, se llama comunicación política y construcción y análisis de la imagen política. Todas estas herramientas que tú tienes para desvirtuar la realidad. Por ejemplo, si alguien te dice que tu secretario de Defensa hace viajes millonarios con su familia y que tiene una residencia, un departamento de lujo, ¿qué es lo que tienes que hacer? El 7º principio de Goebbels nos dice, si el adversario te ataca con una verdad, desvía la atención hacia otro punto que le sea de sensibilidad para esa persona. Y entonces dicen, sí, pero el PRI robó más. Sí, pero ¿y Loret? Sí,
Pero, ¿y los neoliberales? Sí, pero ¿y los corruptos? Oiga, señor, pero en Segalmex están robando más de lo que robó el PRI con Conasupo. Sí, pero ellos robaban más. Pero no hay evidencia, no, lo digo yo. ¿Sí? Entonces, esos son como ejemplos de cómo se utiliza, así es que no es un asunto nuevo. Otra nación que utiliza muy bien este asunto de manipular la información, pues evidentemente es Corea del Norte. Ustedes sabían que ellos, empiezas a leer y a escribir y te dan un folleto donde te muestran la historia de los dirigentes de Corea del Norte, donde te dicen que nació en una montaña llena de luz, Dios vino, lo puso en el suelo y bendijo así la tierra de Norcorea, y tú tienes que idealizar y que venerar a esa dinastía que es la que te gobierna. Y la gente se lo cree, porque para eso está cerrada su frontera informativa, para que solamente consuman lo que el gobierno quiere que consuman, ¿sí? Y me parece que en México, ahí viene el otro origen que creo que debemos de entender para saber qué es lo que nos diferencia a nosotros de consumir, ¿verdad? Noticias falsas. Es nuestra propia idiosincrasia política. Hay un libro que yo siempre recomiendo leer porque nos muestra el ADN de la cultura política mexicana, que se llama La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Lo tienen que leer, o sea, toda la gente que se dedica a la política, a estudiar la política, tiene que leer a Martín Luis Guzmán, porque ahí nos muestra la forma en que este PRI, que conocimos hasta el siglo pasado, enseña tretas políticas para ganar. Y nos muestra cómo los grupos de poder se pelean y de pronto los cuatro estamos juntos, pero luego le hacen una propuesta a Janet y dice, no, pues yo mejor me voy para este lado, y nos deja a los tres juntos, pero luego seduce a Ernesto, se lleva a Ernesto, y luego pues resulta que nos quedamos el magistrado y yo juntos, pero a él le hacen otra propuesta y me dejan a mí sola. Entonces, en aquellos años que describe Martín Luis Guzmán, estas formas de hacer política, pues tenían maneras de difundir con carteles, con marchas, con mítines, distribuyendo comida o matándose, ¿sí? O sea, ¿no estás de acuerdo? Te estás poniendo muy rejego, ¿ok? Hoy, evidentemente, no matas a la gente en un paredón, pero sí la matas en redes sociales, sí las matas con información falsa. Entonces, creo que estos tres factores nos pueden ayudar a entender por qué en la era de mayor acceso a la información, la verdad no tiene tanto impacto como la verdad falsa. Hace un momento hablaban, por ejemplo, de todo lo que se está diciendo en torno a los ministros de la Corte, que ya en su momento lo dijeron de los magistrados del tribunal, ya lo dijeron del INAI, ya lo dijeron del INE. La fórmula está ahí reciclándose y nos está pasando a todo mundo como el transatlántico y no lo vemos. No sé si alguna vez han estado ustedes en Mazatlán o en Veracruz. Ven estos barcos enormes de carga, cuando uno camina en la noche, no los ves. Son una pared tan oscura que se combina con lo oscuro del mar que no se ven, hasta que de pronto se enciende un foquito y dice, ay, pues aquí hay un… Y es una cosa impresionante, se parece a la Torre Mayor, ¿no?, de Altos. Y dices, bueno, ahí lo tengo y no lo veía. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Estamos viendo todos el reciclaje de una información. Vamos con que ellos resuelven porque están en contra de nosotros. 2, ellos resuelven porque no quieren perder sus privilegios, son corruptos, ganan más que el presidente. 3, ellos le han hecho daño a la nación legitimando las decisiones de los neoliberales. Y 4, todos estamos de acuerdo
en que están mal y tenemos que desaparecerlos. Pero esa es la lógica de ellos. Ahora, ¿qué le pasó a los rusos? ¿Qué le pasó a los alemanes? ¿Qué le pasó al PRI? ¿Por qué de pronto se acabaron si tenían tanto cimiento, tanto en medios, para poder continuar? Pues hay una cosa que se llama realidad. Y ante la realidad, nadie puede. A mí me pueden decir que este gobierno es el más honesto. Pero si yo veo que el secretario de la Defensa Nacional vive como rey, pues ya no me checa. Que una cosa es que yo quiera hacerme ciega, no significa que sea ciega, más bien es una elección mía de no querer ver. Pero la realidad poco a poco se va estrellando en mí. Me pueden decir que este gobierno es el que mejor calidad de vida pueda darnos. Lo que yo sé es que cada vez que voy al mercado, la pechuga de pollo, que me costaba en 70 pesos, ahora está en 170. Y ha pasado año y medio. Y recuerdo que hace 10 años, entre que costaba 40 y costó 70, pasaron 7 años. Así es que no hay mejor verdad y realidad que nuestros bolsillos. El problema en materia electoral es que la democracia es intangible. La democracia, la justicia electoral, no pega en los bolsillos de manera directa. Entonces la gente no le da la importancia que tiene. Yo pertenezco a una generación de mexicanos que nació el siglo pasado, hace muchos años, y no había todos estos medios de comunicación. Y solamente había un partido muy poderoso, que créanme, Morena no le llega ni a los talones de poder que tenía el PRI. El PRI era todo, era nuestra pluma con la que escribíamos, era la escuela a la que íbamos. Yo entré a la UNAM gracias a la revolución, porque de otra forma yo no hubiera entrado a la UNAM, y entonces yo llegué a un salón donde éramos 160 alumnos, porque Echeverría había dicho que entren todos, y entramos todos, y mis maestros tenían 22, 23, 24, 25 años, porque tenían que estar atendiendo a todos estos alumnos. Entonces yo soy producto de la revolución y fui a una escuela que se llamaba Estado de Michoacán, y entonces pregúntenme lo que quieran de Lázaro Cárdenas y de la gran hazaña de la nacionalización del petróleo, y los árboles que sembraban eran porque nos los mandaba Echeverría, y los frijoles que comíamos era porque nos los daban subsidiados con López Portillo o con Miguel de la Madrid, y el PRI era absolutamente todo para nosotros, ¿sí? Sin embargo, jóvenes, también pertenezco a esa generación que en 1988 votamos en contra del PRI y casi hicimos que perdiera, pero dividimos nuestro voto entre Cárdenas y Maquío. Pertenezco a la generación que en el 97 le quitamos la mayoría absoluta al PRI en la Cámara de Diputados, y créanme que todavía hoy, en este momento, se me eriza la piel. Porque esa moción de haberle ganado a Leviatán, si me permiten, es incomparable. Y en el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia, créanme, y perdónenme la comparación, pero fue orgásmico, ¿sí? Y en aquellos años ni había tantos periodistas como los hay ahora, ni había tanta cultura democrática como la hay ahora, ni había tanto acceso a la información como lo hay ahora. Porque hace un momento decía Ernesto, y tiene razón, los medios de comunicación en México han sido históricamente aliados del avance democrático. Hoy lo pueden seguir haciendo. Retos fuertes, por supuesto, pero tantos son más que los que había en los 80, en los 70, en los 90. Creo que dependiendo del contexto, no podríamos decir cuál es peor o no, ¿no? Creo que a fin de cuentas son estos grandes retos. Creo, sin embargo,
que tenemos un reto enorme que no tenían aquellos medios y que incluso no tenían, bueno, en México ni siquiera existía el tribunal. O sea, el tribunal existió hasta 1994, 95, el TRIFE, ¿no? Y me acuerdo, esta aula tiene el nombre del maestro que tuve el privilegio de conocer. Ahora sí que yo vine a ser el TRIFE y luego vine a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hablaba constantemente con el magistrado. Bueno, en aquel tiempo el doctor en Derecho por el ITAM, bueno, él daba clases en el ITAM y conocí muy bien a Arturo Núñez, que es uno de los políticos que más sabe de derecho electoral, ¿no? Entonces, ahora sí que puedo decir que yo los vine a hacer, ¿no? Y estoy parte de esta generación de luchar en las calles, de hacer marchas, de protestar en contra de aplanadoras legislativas, en contra de fraudes electorales. Yo cuando era niña, créanme, lo más que la oposición hacía era dibujar un circulito así chiquito, en los postes de luz, así azul, y que decía PAN, con pincelito, con una brocha, y decía, vota así, con una cruz. Les estoy hablando de la elección de la intermedia de Echeverría. Entonces, esa era la oposición. Hoy tienen tiempos específicos en medios de comunicación, hoy tienen redes sociales, hoy tienen muchas cosas la oposición que no tenían aquel tiempo y sin embargo se logró acabar con el PRI, sacarlo, no acabarlo, sacarlo, quitarle el monopolio político. Entonces aquí yo creo que tenemos un contexto favorable en ese sentido, pero el reto, coincido con mis compañeros de la inteligencia artificial, pero quizás porque yo doy clases a jóvenes universitarios, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo. La carencia de lectura y la carencia de afinidad por informarse. Hay cosas que a mí me espantan. Yo doy clases a jóvenes que ya están por salir de la carrera y cuando les pregunto, ¿quién es Lázaro Cárdenas? O sea, Lázaro Cárdenas. O sea, no les estoy diciendo quién fue Abelardo L. Rodríguez, o sea, les estoy diciendo quién fue Lázaro Cárdenas. Y me ponen una carita de maestra, por favor, no me pregunte eso. No lo haga, no sea mala, ¿no? Entonces, evidentemente tiene uno que recordarles, decirles, es que sí saben, nada más que tienen tanta información que lo están haciendo un poquito a un lado. Entonces uno les empieza a decir quién fue Lázaro Cárdenas y, claro, sí, el que fundó el PRD. No, ese es su hijo. Sí, claro, ¿no? Entonces dices, bueno, a mí eso es lo que me preocupa mucho, ¿saben? Porque uno entiende que los jóvenes que van a votar en el 24 se entretienen con los retos de TikTok. Está bien, yo también los veo. Ahora traen una cosa de que hay que bailar, de que si te doy de cenar o te doy comida y bailan hacia atrás, ¿no? Eso es un reto, me contagia, ¿no? De pronto me pongo a bailar en mi casa a ver si me sale el pasito. Eso yo lo entiendo perfectamente bien. El problema es que el mundo no se circunscribe al TikTok y que tenemos que lograr que nuestros jóvenes y que nosotros mismos nos desprendamos un poquito de esto, del TikTok, y nos conectemos con la realidad. Y entonces pisemos suelo firme y podamos decir, pues estoy enterándome de cosas, de una vida que pasó a mi alrededor y que yo no me di cuenta hasta que me empezó a doler aquí atrás y los dedos de tanto estar viendo en el smartphone. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Creo que nos hizo pensar sobre algo muy interesante, ¿no? Que es acerca de la construcción social de la realidad, de cómo vamos construyendo lo que consideramos real con base en narrativas y que justamente esas narrativas a veces chocan con la parte material, ¿no? de ese discurso que construimos, que integramos, que nos la creemos y que interpretamos como la realidad per se. Me hizo acordar un poco de este escritor Yuval Noah Harari acerca de cómo nos explica de que somos una narrativa y usted lo decía muy bien, ¿no? La justicia, la democracia son narrativas finalmente que le hemos dado un significado, un simbolismo. Y aprovechando ese enlace, pues le daría la palabra entonces
entonces al magistrado Felipe de la Mata para que nos haga el favor de exponer su punto de vista. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Para mí es, antes que otra cosa, un placer estar con doña Janet, con doña Leti y, por supuesto, con don Ernesto. Le quiero felicitar a Bárbara y agradecer a Animal Político su interés en hacer esta mesa porque me generan muchas reflexiones. Voy a comenzar con una cita de Historia de dos ciudades de Charles Dickens, porque miren que luego regresar a los clásicos nos sirve. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grados superlativos. Yo la pregunta que me hago es si este fenómeno de la desinformación y la posverdad por parte del gobierno en realidad es tan nuevo. Doña Leti nos hace unas reflexiones extraordinarias en torno a la Alemania nazi. Entonces, cuando nos hace esto, pues yo consulté de inmediato en internet y la verdad voy a leer los dos primeros principios de Goebbels. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Principio 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Y podemos seguir. Y bien, la verdad yo ahorita eché una lectura y la verdad me pareció súper interesante. Vemos cómo el tema de desinformación a cargo de autoridades gubernamentales no es nuevo. Incluso en la Alemania nazi se hizo unos principios que me parecen de libro de texto, ¿no? Es decir, si tú lo que quieres es hacer el mal, desinformar, pero eso sí, obtener lo que deseas, síguelos. Por otro lado, pues está el terrible ejemplo también del estalinismo, ¿no? De la época en la cual en los regímenes comunistas pues veíamos esta fórmula de repetición constantes de historias donde ellos eran triunfadores, rompían con todos los esquemas de la maldita libertad capitalista, donde no existían estas cuestiones de luchas de clases, donde eran la igualdad. A ver, pero esto tampoco es muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, Nerón con los cristianos en la antigua Roma, cuando los acusó de haber incendiado la ciudad. Y podríamos seguir los casos de Corea del Norte, de China, incluso de Rusia, de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, si esto no nada más sucede en los regímenes totalitarios, ¿no? A ver, yo empezaría a hacerme algunas dudas que yo veo. Yo creo que no nada más es tema del presidente de la República, se trata de todos los funcionarios. Y no nada más del gobierno, curiosamente federal, también de otros gobiernos e incluso de la oposición. Voy a poner algunas cuestiones que he visto, ¿no? Un tema donde ya es patológica el tema de descalificaciones ad hominem. Alguien dice lo que sea e inmediatamente no se analiza si el discurso es verdadero o falso, si está en lo correcto o en lo correcto. Inmediatamente es neoliberal, es un corrupto. Descalificaciones ad hominem. Si una institución, la que sea, determina algo que no le gusta a alguien en particular, inmediatamente, pues no sé si se puede decir descalificaciones o falacias ad institutionem, pero pues es lo más parecido. Lo que pasa es que es una institución neoliberal, todos lo sabemos, o corrupta, o los sueldos de los miembros de esta institución son contrarios al espíritu de que se gane tanto o poco o mucho. Y vemos también fenómenos interesantes que algún día se escribirán en los libros de texto, de casos, por ejemplo, de tweets inventados, ¿no? Un día alguien se levanta y dice, ¿cómo le hacemos para hacer un argumento ad hominem contra esta persona? Inventa un tweet y ya está.
Y todo el mundo repite y repite y repite que eso es un tuit, por ejemplo, y ya está, el tuit existe. La simplificación de grandes políticas de manera sencilla, reduccionista. Por ejemplo, decir, el plan B era fundamentalmente para bajarle los sueldos a los consejeros electorales. Pues era bastante más que eso, o es bastante más que eso. Pero también en torno a los casos y resoluciones judiciales lo estamos viviendo. A ver, voy a poner el caso, un tema nada más. En el caso de los AMLitos, es decir, estas figuras, estos monitos de peluche, que también pueden ser caricaturas, ¿no? En fin. A ver, el Tribunal Electoral prohíbe la utilización de la imagen del presidente en actos de campaña por parte del partido Morena. Eso, si alguien me dijera cuál es la idea fundamental de esa sentencia, fue esa. Pero inmediatamente sale una campaña desinformando. Se ha prohibido la utilización del monito, el monito está prohibido, el que traiga un monito lo van a meter a la cárcel. Y empezaba yo a escuchar cosas así, que era claramente una campaña de desinformación, porque no era así. Es decir, se le prohibía a un partido político la utilización en actos de campaña del monito, y no nada más del monito peluche, sino también del monito caricatura. ¿Por qué? Porque nos parecía que era evidente que si la Constitución establece la restricción para que los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales, pues esto puede hacerse, esta intervención de los funcionarios puede ser en físico y pues también en monito, ¿no? Si no íbamos a tener botargas quizá del presidente de la República, cerrando todos los mítines o acompañando a todos los candidatos o levantándole la mano a quien fuera, y esto podía ser quizá violatorio de principios constitucionales. Bueno, esa campaña duró poco y aquí es donde se evidencia cómo la desinformación también es un fenómeno no nada más del gobierno, porque inmediatamente yo me saco una foto con los monitos, pues justo para evidenciar que no estaban prohibidos la utilización fuera de campañas políticas y específicamente de partidos políticos. Bueno, y entonces algunos políticos de oposición empezaron a gritar, terrible, está vendido ahora con el gobierno. Yo decía, perdón, voté por prohibir el monito, ¿no? Era como así un fenómeno en el cual decía uno, es que nadie se molesta en analizar el caso, en señalar lo que pasa. O sea, ahora el que está vendido y se saca la foto con el monito es el que prohibió el monito. Y sacarse la foto con el monito significa que está vendido con el gobierno, aunque prohibió el monito. Es que yo decía, nos damos cuenta que los políticos tienen una naturaleza egoísta. Ellos van a ganar. Eso le digo todo el tiempo a mis alumnos también. No podemos esperar de ellos que traten de buscar la verdad, la paz. No, ellos quieren ser poderosos, ¿no? Les siempre hago una comparación en clases. El avaro al dinero es lo que el político al poder. Ahora, en relación con los proyectos de sentencia también se ha visto un fenómeno nuevo que tenemos que analizar y con el tiempo quizá sea un tema que se analiza. He llegado primero a la conclusión que es imposible evitar que no solo en el tribunal, sino en las autoridades electorales se filtren los proyectos de sentencia. Por eso es mejor, perdón que lo diga, pues hacerlos públicos. Yo ya estoy haciendo públicos todos mis proyectos, igual que el presidente del tribunal. Ahora, el fenómeno inmediato es que empieza a ver como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Ahora que viene el Chivas América en semifinales, ¿no? Donde hay gente que inmediatamente dice, sí, que ganen las Chivas, ¿no? Pero a ver, en esta pasión en torno a un partido de fútbol, pues lo más que podemos oír es que ganen las Chivas porque es el único equipo con puros mexicanos, ¿no? O mejor, el América porque es el que tiene más copas. Pero ya se dan cuenta que es un tema pasional. No hay argumentación en torno al proyecto, por ejemplo. Es decir, se publica un proyecto y empieza a haber posicionamientos y desplegados por parte de funcionarios públicos, políticos y servidores públicos, pero no están platicando en torno al proyecto. Es que eso sería lo racional. Lo racional sería que alguien dijera, bueno, el argumento que se encuentra en la página 4
es equivocado, porque tiene que interpretarse de esta manera en realidad la Constitución. Eso enriquecería el debate público, pero no, se saca un desplegado en donde se dice proyecto conservador, se está tratando de hacer una guerra sucia en contra del gobierno, de un partido. Pero repito, el que el gobierno fomente la posverdad no es nuevo. A mí no es nueva la mentira por parte de los políticos. Si acaso, es simplemente que ocasionalmente los seres humanos olvidamos que debemos estar a la naturaleza de las cosas. No podemos esperar que un político, en general, pues actúe de acuerdo a cierta ética. Ahora, esto significa que en la posverdad tenemos gritos, sombrerazos en torno a mentiras, ignorancias, charlatanería y desinformación. Y el origen de todo esto es justo un charlatán. Y no estoy diciendo que este charlatán o estos charlatanes sean de izquierda o de derecha, porque hay de todos lados y la historia nos demuestra que lo mismo teníamos campañas de desinformación en dictaduras como la de Pinochet, que era de derecha, o la de Franco, que en el estalinismo, que era de izquierda. Ahora, a mí me parece interesante. Yo creo que no podremos evitar de alguna manera estas campañas de desinformación, incluso a cargo de los gobiernos. Si acaso debemos sorprendernos en que ahora las mentiras no sean secretas, sino que sean públicas y que pierdan, en todo caso, la verdad, la validez de la verdad, de la certeza. A ver, Hannah Arendt me parece interesante lo que decía, donde justo decía que este tipo de fenómenos es la puerta al totalitarismo. Pero ella decía algo que quiero enfatizar. Pareciera que hay ciertos repositorios de la verdad. ¿Qué es esto de los repositorios de la verdad? Dice, a ver, no podemos evitar que en la sociedad corra desinformación y que se haga propaganda gubernamental con mentiras, o que se sigan principios nazis en torno a propaganda gubernamental o fórmulas dictatoriales. No, dice, pero debe haber algunos núcleos básicos en los cuales exista la verdad, repositorios de la verdad. ¿Cuáles son los que ella identifica? Las universidades, particularmente el sistema educativo, y, por supuesto, el sistema judicial. Eso es lo que tenemos que privilegiar y tratar de defender. Estos dos elementos, mientras haya gritos, sombrerazos, mentiras, charlatanes y charlatanería, entender que será, al menos en estos dos centros, repositorios de la verdad, como los llamaba Arendt, donde tratará de buscarse la racionalidad para identificar lo que es verdad. Yo diría, hay que protegerlos, hay que defender estos repositorios de la verdad. Ahora, en general, cuando estamos ante los conflictos de este fenómeno de posverdad, pues hay muchas cosas que podríamos decir que pueden ayudar, pero que sin duda no van a terminar de, digamos, a disolver el tema en general. Podemos hablar justamente de tratar de formular verificaciones de hechos a través de vías periodísticas. Yo quiero decirlo con claridad, me parece que esto tendría que ser un tema de entes privados y de la propia profesión de periodistas. Es decir, como ha pasado en algunos países donde existen una especie de ombudsman periodístico, pero que puede ser una institución hecha por periodistas y que en dado caso ellos sean los que hagan un control, digamos, del fenómeno. ¿Es complejo? ¿Es difícil? Pero lo que no creo que sea buena solución es que las instituciones públicas entren a identificar lo que es verdadero y lo que es falso. Incluso cuando se trata de entidades judiciales, me parece que justo la tendencia de las últimas décadas era tratar de que las fórmulas, por ejemplo, de delitos, como podía ser en temas que tienen que ver con estas cuestiones de actividades periodísticas, fueron desapareciendo. Ahora, la cooperación entre plataformas y redes para verificar me parece que resulta indispensable,
pero no es leyes y censura. No, de eso estoy convencido. No podemos confiar en que los políticos se autorregulen, se autocontrolen. No, sería mentirnos. O sea, de verdad, yo me acuerdo mucho de lo que me decía doña Alfonsina Navarro, ¿no? Que me decía que cuando ordenara algo, que no fuera contra la naturaleza de las cosas, ¿no? Hacer campañas de concientización y cívicas, pues sí, pero si se fijan, terminamos llegando al tema de Arendt. Más bien hay reductos de la verdad. Y estos que son repositorios, como los llama ella, es donde va a estar la verdad. Busquemos que al menos estas instituciones no se vean destruidas. Ahora, ¿significa que las instituciones, por ejemplo, judiciales no deben hacer nada o deben hacer poco? A ver, la primera cuestión es, bueno, por supuesto tienen que actuar en el marco de sus competencias. Y, por ejemplo, me parece que lo que ha hecho el Tribunal Electoral es importante, ponderar ampliamente la libertad de prensa y expresión de los particulares, la línea jurídica del manto jurídico protector de la actividad periodística. Ponderar restrictivamente a los funcionarios, primero por el principio de legalidad y después, por ejemplo, por el artículo 134 de la Constitución y sus prohibiciones. Pero también nos ha demostrado, y estamos ante un tema en el cual es como competencia de gritos. Y a gritos, pues ya también nos han demostrado la realidad que nadie calla a los funcionarios. Es decir, para gritar. Entonces, ya llega un momento en el cual no importa si estás diciendo o no la verdad. Lo importante es quién grita más fuerte. Y viene el último problema que dejaría sobre la mesa, que es el cumplimiento de las sentencias. ¿De qué serviría que los jueces, por ejemplo, entren a ponderar restrictivamente las actividades de funcionarios públicos si no piensan cumplir las sentencias? Y que además esto no les traiga ningún tipo de sanción, al menos moral. En fin, si ustedes se dan cuenta, me parece que tenemos que llevar un camino en el cual se rompan las emociones negativas que tiene la política. Es decir, me parece que la política últimamente, en los últimos años, tiene más rencor, venganza, irracionalidad, y tratar de fomentar un ambiente más positivo, ¿no? En fin, dejaría también una duda sobre la mesa, si se tienen que restringir o no las redes sociales. Y esto es especialmente grave cuando pensamos que estas son redes controladas desde el extranjero. Yo pensaría, la verdad, yo soy muy liberal, yo no creo en las restricciones, no, o sea, solamente una ahí de vez en cuando y ahí no más. Pero, tendremos que tener esas dudas. En fin, yo me quedo, de verdad agradezco mucho nuevamente a los organizadores, ha sido una gran suerte coincidir en esta mesa y tengo muchísimas dudas todavía y si se dan cuenta tengo pocas respuestas, pero yo creo que la base de todo tiene que ser, de verdad, tratar de actuar de buena fe y tratar de hacer lo correcto. Es que luego en lo más simple está lo más difícil, pero es eso, no es ganar, es hacer lo correcto. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Si les parece bien a los participantes y a las participantes, para cerrar la mesa, y haríamos una segunda ronda de intervenciones. Ernesto, si tiene algún punto con el que le gustaría concluir o redondear lo expuesto, por favor. Adelante, tiene el uso de la voz. Sí. 3 minutos, dice Janet. Está bien, no, a ver, algunas cosas me provocaron muchísimas reflexiones, obviamente, Janet, Leti y el magistrado de la Mata. Diría una cosa, les contaría una anécdota que incluso la publicamos hace poco en Animal Político. A ver, yo comencé diciendo que la mentira no es nueva en política, ahorita lo decíamos aquí en corto, Leti y yo, pues es consustancial al ser humano, a la condición humana. El humano miente por naturaleza y, digo, hay que leer cualquier libro antiguo para darse cuenta de eso, ¿no? Pero no por eso yo le quitaría el sentido de urgencia a lo que estamos viviendo.
Es decir, y no pretendo contradecirlo, magistrado, pero yo no le quitaría el sentido de urgencia a lo que estamos viendo hoy. Porque hoy estamos viendo un fenómeno, creo yo, inédito. A ver, Vicente Fox mintió en 2006 para desemparejar la cancha y sacar, desde mi punto de vista, por la mala a López Obrador de la contienda, sí. El tribunal en aquel momento lo admitió en una sentencia muy polémica donde el presidente violó las condiciones de equidad, sí. El presidente y los empresarios se pusieron de acuerdo para cerrarle el paso a un candidato, sí. El gobierno, el PAN difundió mentiras con este rollo de los tabiquitos y es un peligro para México, qué sé yo, sí, pero no era determinante el resultado de la elección y entonces no se anuló. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con esa resolución, pero, en fin, así es, ¿no? Esa es la verdad jurídica al final de cuentas. No es nuevo. No es nuevo, en 2012 volvimos a ver fenómenos de mentiras, la campaña de Peña Nieto creada desde el gobierno del Estado de México para crearnos esta sensación de que ya era inevitable ese triunfo y también hubo duelos de narrativas y todo, desde luego que lo hubo. En 2018 hubo intentos por lograr que fuera determinante la mentira en el resultado electoral, desde luego que lo hubo, pero yo hoy sí quisiera dejar sobre la mesa la alerta prendida de ciertos fenómenos, porque hoy tenemos desinformadores profesionales, como hay una cosa que se llama Red Broulan, no sé si ustedes lo sabían y si no lo pueden leer en Animal Político, aprovecho para hacer el comercial, pero hay una empresa que se dedica a financiar a personas que están desinformando y son desinformadores profesionales. Y ojo, no solamente difunden mentiras, se dedican básicamente a socavar la credibilidad de medios y periodistas. ¿Por qué? Porque están preparando el terreno para que en el momento en el que sea necesario activar una red en contra de periodistas, en contra de la prensa institucional, no los youtubers y estos personajes que ya mencionaba Janet, lo van a hacer y cuentan con millones de seguidores en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Han sido muy hábiles para crear ya mecanismos de desinformación que ya no es la inocentada de un tweet, son empresas que además están teniendo ganancias millonarias y que incluso en algunos casos puede que ni siquiera tengan afinidad ideológica con Morena, Está haciendo un gran negocio desinformar también. Si combinan eso con inteligencia artificial, creo que sí vale la pena preocuparnos. Efectivamente, la mentira ha sido consustancial a la política, desde luego. ¿Estamos ante el primer presidente que miente? Claro que no. ¿Estamos ante el primer presidente que usa todas las herramientas de Goebbels, de la propaganda para apuntalar su proyecto? Claro que no es la primera vez. Pero yo donde sí veo una cosa nueva es que ya se creó un caldo de cultivo en donde puede ser determinante, no solo en un resultado electoral, en el futuro de nuestra democracia. Entonces, yo sí creo que vale la pena dejar la alerta prendida, porque no creo que estemos ante cualquier cosa o ante algo que ya hayamos visto antes. Muchas gracias. Janet. Janet, por favor. Yo tampoco lo quiero contradecir, magistrado. Yo también estoy de acuerdo en que sí es un tema que, híjole, es que creo que justo eso es lo complicado, ¿no? El que estamos en un tema de libertades, no podemos terminar incrementando las sanciones, las restricciones, pues por ejemplo, incluso en la sala especializada se habla de un tema de ¿qué tanto se puede permitir ya, por ejemplo, el tema de precampañas, ¿no? Para que no estemos encima de ese problema, mejor hay que darles más libertades porque a final de cuentas ahí los tenemos, ¿no? Y estamos invadidos de decenas de denuncias por actos anticipados de campaña que ni siquiera podemos resolver porque la ley nos dice que ahorita ni nos preocupemos en eso, pero estamos preocupados en eso. Creo que en el tema de la desinformación es un poco lo mismo, o sea, sí habría que ser cada vez más libres, pero luego ahí viene justo el tema de los riesgos, ¿no? Que como todo lo conlleva. Yo les decía
en este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, la semana pasada, ahí en Valencia, la encargada de la inteligencia artificial, de las investigaciones de inteligencia artificial en Google, decía que no se podía restringir el avance tecnológico, pero tampoco se podía avanzar hacia allá de forma irresponsable. La inteligencia artificial tendría que ser como cualquier otro producto, ponerlo al mercado hasta que se tenga la garantía que no le va a hacer daño al consumidor, ¿no? Como cualquier refresco, como cualquier alimento en general, tendría que ser igual el tema de la tecnología, sobre todo por los riesgos y las consecuencias que esto implica. Sin embargo, creo que en el tema del no es la primera vez, sí creo que no es lo primero, pero sí es más grave que antes, ¿no? O sea, cada vez va siendo mucho más complejo el tema de la desinformación, el tema de estas redes que son un negocio y es un negocio desinformar. Entonces, pues hay quienes, yo insisto en el tema de los youtubers, pues cada vez hay más youtubers porque cada vez es más fácil darse cuenta que si yo soy de Sonora o de Sinaloa o de Quintana Roo y me vengo a la mañanera a desinformar, pues gano más que estando en mi pueblo de origen, ¿no? Y eso creo que el problema es que tenemos dos grandes grupos, que es a lo que nos estamos enfrentando desde el poder. Uno son dos grupos de expertos. Los expertos en la mentira, es decir, los que han mentido desde siempre, los que se saben la fórmula, que como ya decían, viene desde hace muchos gobiernos, todos los aplican. Y ahora tenemos los expertos en qué tanto afecta cuando se miente, es decir, aquellos que ya sufrieron las consecuencias de las mentiras y de estas campañas y que saben que funciona, hoy son los que la están aplicando. Y entonces tenemos esos dos grandes maestros de la mentira, que va a ser una competencia de gritos, decía el magistrado, es como un quién es quién en las mentiras, pero no como en la sección de las mañaneras, sino quién es quién en este talento para mentir, para desinformar, para manchar al de al lado, así sea a través de desinformación. Y en ese sentido, ya para cerrar, y que creo que es la mayor reflexión que nos llevaríamos y que, pues como dice el magistrado, es una reflexión sin respuestas hasta ahora, el tema de las sanciones justamente. El tema de las sanciones porque, pues sí, incluso aquí el magistrado, él es el creador de esta sentencia del modo honesto de vivir, que se vio como una esperanza para frenar a quienes están violentando una y otra vez las leyes electorales, y la Corte ya dijo, no, mejor no. Y entonces, pues nos quedamos otra vez de manos cruzados en el mismo escenario, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en esta dinámica que incluso en el INE se alerta mucho desde hace unos meses, que es cómo los partidos políticos van a denunciar que alguien está cometiendo una ilegalidad, pero si la autoridad dice, pues no, como que sí es ilegal, pero no tanto, entonces los que fueron a denunciar son los que ahora lo hacen. Cuando lleguemos a este tema, que insisto yo, de la inteligencia artificial, que tal vez lo vemos muy lejano, podemos creer que no se aplique, la verdad es que va a terminar invadiéndonos en el 2024, el día que uno de los dos bloques de partidos genere desinformación desde este tema de inteligencia artificial y vaya con las autoridades y las autoridades tal vez digan, no tengo cómo regularlo, entonces pues se va a volver parte del día a día en las campañas. ¿Y cómo se va a sancionar? Pues no lo sabemos. Y si se llega a sancionar, ¿lo van a cumplir? Pues seguramente no, ¿no? ¿O qué va a pasar si se llega a innovar en una sanción y entonces se establece el camino para sancionar y termina en un congreso? Y diciéndole a la mayoría de un congreso morenista que sancione a un gobernador morenista. Ya sabemos esa historia, ya sabemos que no se cumple. Entonces creo que los retos son muchos e insisto también desde el lado de los medios de comunicación, el tema de la responsabilidad que nosotros también tenemos para generar pues notas explicativas, fichas técnicas tal vez como punto 1, 2, 3, un hilito en Twitter de… luego yo uso el hashtag información que cura cuando hay un poco de desinformación, a veces funciona, a veces no tanto.
justo ese reto, ¿no? El que todas las áreas que estamos en lo que yo les llamaba al inicio, este abanico de desinformación, que cada quien veamos cómo poner nuestro granito de arena desde las universidades, como decían, desde los medios de comunicación, desde las autoridades, porque en efecto los que estén arriba del ring, que son los partidos políticos, que son quienes buscan el poder, pues difícilmente lo van a hacer. Eso sería. ¿Cuánto? Muchas gracias. Leticia, si nos hace el favor de… Sí, claro. Bueno, yo creo que hoy por hoy parte de la legislación electoral tiene algunos elementos que pueden permitir ponerle alto a ciertas áreas. Por ejemplo, yo recuerdo que en 2014 se introdujo en aquel tiempo nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que era un delito electoral la información frívola, hacer denuncias frívolas. Y me acuerdo que en el 2015 y 16 se aplicaron algunas sanciones al Partido Verde y, si no mal recuerdo, también al PRI, porque acusaron que basados en una información falsa presentaron quejas ante el INE y pues resultó que eran mentira, ¿no? Entonces multaron al Verde por haberle hecho por haber incurrido en esta nueva sanción de denuncias frívolas. Y quizás por ahí pueda ser un recoveco que pueda ayudar, pero lo cierto es, como dice el magistrado, qué difícil es regular un ente que no tiene su sede en México, que tiene sus criterios en el extranjero, pero que también es verdad que como es un fenómeno que le afecta a todas las naciones, sí hay un consenso en la necesidad de poner ciertas restricciones, sobre todo en procesos electorales o cuando se tratan de fenómenos de protección de derechos humanos. Lo que hizo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Turquía. Recordemos que Turquía pidió a Twitter pues, que no se difundieran tanta información y el nuevo dueño de Twitter dijo, sí, está bien. Y entonces sí, él sí aplicó, digamos, la censura. Ayer estaba viendo un debate que tenían la gente de Twitter con el de Wikipedia, que decía, a mí también me lo pidieron, pero yo no accedí a la censura. Entonces, el fenómeno no es solamente mexicano, es un fenómeno evidentemente porque somos una nación global, o sea, ya el mundo ya está interconectado por todas estas redes. Entonces, yo creo que ahora sí en un tecnicismo, el derecho comparado puede ayudar a entender que de la herramienta que tenemos tanto en la Constitución como en la ley pueda servir para ir de alguna forma poniendo pues sanciones. Si no queremos decir límites, sí, sanciones. Ahora, yo lo que veo como muy complicado son sanciones penales, porque pues nuestra FEPADE está en punto muerto, no hace absolutamente nada. Nuestra Fiscalía General de la República pues también siempre voltea como para otro lado. Y sí está eso, estamos viendo una generación de políticos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y no cumplen nada, ni siquiera sus reglamentos. Entonces, lo vemos en el Senado, en la Cámara de Diputados, ahí digamos que todavía tienen cierta justificación porque tienen el fuero, pero lo estamos viendo en funcionarios de todo tipo. Hay funcionarios, no voy a decir el nombre, pero hay un funcionario que está encargado de los medios públicos y que pues se dedica en sus cuentas de redes sociales a difundir muchas mentiras. Y yo lo conozco y lo conoce Ernesto porque fue nuestro compañero periodista. Y a veces yo reflexiono, híjole, y entonces a lo mejor siempre ha sido igual y yo pensé que decía cosas ciertas y pues a lo mejor no. Entonces, porque lo hace con una maestría y una seguridad, como cuando yo cometía faltas de ortografía con un maestro en la carrera, y me decía, escribes tus faltas de ortografía con una contundencia que me haces dudar, ¿no? Entonces así este hombre, ¿no? Escribe sus falsedades con una contundencia que digo, híjole, a lo mejor sí él está bien y yo estoy mal, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ser un camino, una veta, y sí creo, la verdad, que estamos en el umbral de un proceso electoral
en donde lo que menos va a haber son buenas intenciones. O sea, créanme, y no es un asunto que yo esté inventando. Ahora sí que vean el transatlántico que tenemos enfrente. El oficialismo actual no tiene escrúpulos y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. Todo. Entonces, ahí sí, yo creo que esto de vamos a darle el beneficio de la duda, no va a caber, ¿sí? Entonces, creo que ahí los retos son muy fuertes, sobre todo para las instituciones autónomas, que evidentemente van a ser golpeteadas intensamente para descarrilarlas. Como dice Ernesto, van a seguir golpeando a todos los periodistas, chayoteros, a mí me han dicho hasta el cansancio, y miren que yo nada más difundo información del Senado, pero alguna vez hasta provocaron que me cerraran la cuenta por algo que no hice, pero que dijeron que había hecho. Entonces, a mí me parece que van a estar así con lupa viendo cuentas de periodistas que digan, por ejemplo, si Janet dice, es que esto no es cierto, esto es así, y ponga la evidencia de que es así, la van a atacar más de lo que la atacan ahora. Y a Ernesto lo van a atacar más de lo que lo atacan ahora, y a mí también. O sea, a mí me han inventado que Monreal me pagan, que me tienen una nómina, y yo la verdad no veo claro, ¿no? O sea, yo sí necesito lana, ¿no? Pues yo no sé quién me está picando los ojos, pero inventan una serie de infundios que, como decía Goebbels, entre más y más y más los dicen, parece que es real. Pero lo cierto es que yo creo que frente a un oficialismo sin escrúpulos, los periodistas tenemos que ir con pies de plomo, ¿no? Con muchos pies de plomo, porque yo sí creo que la calidad informativa pesa. Yo sí creo que las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos ven en nuestros medios saben diferenciar entre aquel que es un truán y aquel que es un periodista de verdad, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí quizás la falla sea para muchos, me incluyo, la incapacidad que tenemos para comunicarnos de manera más ágil, más sencilla, más humilde. Casi siempre partimos desde nuestro pedestal de, es que yo sé mucho, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de tecnicismos y de cosas que la gente no nos comprende. Por eso consumen más el TikTok. Y muchos a mí me dicen, métete a TikTok, y yo no. Pero quizás si me meto ahí y aprendo un lenguaje sencillo, humilde, que la gente me entienda. Y con humilde quiero decir que me baje yo de mi ego, ¿no? O sea, que deje mi ego de periodista y que sé muchas cosas, que lo deje ahí a un lado en el closet y que sea yo un ser humano de pie, como dicen ahora, para poder explicar lo que yo sé y que la gente lo pueda consumir. ¿De qué les sirve a la gente que yo les recete artículos y terminajos si no lo van a entender? Pero si yo les digo, aguas, porque si tú sigues por ese camino te va a cargar el payaso, me van a entender. La pregunta va a ser, ¿por qué me va a cargar el payaso? Pues porque la estás regando aquí, aquí y allá. Y te va a venir el gobierno y te va a cortar las patas. Y me van a entender. Y no porque la gente sea tonta, no, es que es un lenguaje cotidiano, ¿sí? Sin caer en, sí, güey, pues sí, carnal. No, o sea, no necesitamos caer en eso, pero sí con un lenguaje cotidiano. Y todos ustedes que se están preparando en esta escuela tienen esa obligación. Todos ustedes tienen que también aprender a ser comunicadores y traducirle a la gente que no ha tenido la oportunidad que tienen ustedes de estudiar para acercarles las leyes, para acercarles sus derechos. Porque ¿de qué les sirve encerrarse aquí y hablarse entre ustedes como un juego de espejos? Lo importante es que todo lo que ustedes están aprendiendo se convierta en conocimiento de su familia, de los amigos de su familia, de los novios de sus hijas, de las novias de sus hijos, de sus amantes, sus amiguitas, lo que ustedes quieran, háblenles a todo mundo, porque este es el momento en que el conocimiento especializado tiene que bajarse de su Everest y pisar tierra, para que la gente que no tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros
tenga acceso a la información. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Magistrado, si nos hace el honor de… Sí. Muchas gracias. Y yo, ahorita que oí a doña Leti, regresé a Goebbels. Ahí va. Principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a lo que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Bueno, ahora, regresando a la temática, yo pondría esta pregunta. ¿Serán las elecciones de 2024 las elecciones de la posverdad? Esa es la pregunta que me haría. Ahora, yo vengo aquí con una cuestión que es, ¿qué sanciones puede imponer el tribunal? Bueno, como bien decía doña Janet, pues esta cuestión en torno al modo honesto de vivir, pues la verdad es que quieren mucho una solución ante una problemática real y cierta. ¿Cuál es? Seguro por un error, porque los legisladores son olvidadizos y por ninguna otra razón, no existe sanción alguna a los servidores públicos que violen la Constitución en temas electorales. Sanción alguna. Se trata de un error, pero se equivocaron, un error de buena fe, sin duda. Pero entonces, si eres servidor público, puedes violar 2,000 veces, 2 millones de veces o 20 millones de veces la Constitución en temas electorales y no pasa nada. ¿Qué es lo más que puede hacer el tribunal? Dar aviso al superior jerárquico. Pero cuando el superior jerárquico es el que está fomentando la violación constitucional, no le va a hacer nada. Dar avisos a congresos, pero cuando controlan ellos los congresos, no va a pasar nada. Y ya no digamos cuando el superior no tiene un superior jerárquico, que también pasa. Los que deberían dar ejemplo luego no lo dan. El modo honesto de vivir me parece, por eso suscribí esa sentencia, que era una fórmula de tratar de evitar que las violaciones constitucionales que estamos viendo cada día se generalizaran. Tendríamos que hacer un análisis, eso será interesante hacerlo dentro de 3 años, una cosa así. Si es que después de que la Suprema Corte, digamos, a través de una contradicción de criterios, pues ahora sí que quitó este criterio, tendríamos que hacernos las preguntas si tenemos muchas más actividades, pues, ¿cómo decirlo?, posiblemente o hipotéticamente irregulares por parte de servidores públicos. Habría que contarlo, ¿no? Espectaculares, bardas, apariciones, mítines, porque pues son mítines o quizá lo sean, ¿no? En fin, lo cierto es que nos queda, en relación con servidores públicos que violen la ley electoral, nos quedan muy pocas opciones. Quizá nos queda una, pero no es menor. Lo que pasa es que se nota hasta el final de todo. ¿Cuál es? La nulidad de la elección. A ver, es que pueden poner en riesgo la validez de la elección. Y quizá lo que no dio en 2006 pudiera ser que sí dé. No estoy diciendo que dé, no estoy diciendo que lo esté viendo, no estoy mucho menos diciendo que lo estoy planeando, menos que lo he platicado de manera secreta porque después llegan a que hay complots. No, a ver, estoy diciendo que como yo tengo 26 años de experiencia en la justicia electoral, este tipo de argumentos son los que se hacen valer después en las nulidades electorales. Y si en 2006 no dio, podría dar en 2024. Solo habrá que ver muchos factores, entre otros el margen del resultado. Eso también hay que decirlo. Miren, yo terminaría diciendo que de verdad tenemos que cuidar lo que Hannah Arendt llama los repositorios de la verdad, los espacios en las universidades y en el Poder Judicial, y darnos cuenta que la calidad de información que se genera en estos repositorios no es la misma que la calidad que se genera, por ejemplo, por políticos, porque repito, los políticos solo desean ganar una competencia, quieren más poder, etcétera, mientras que normalmente las universidades tratan de buscar la racionalización, la ciencia, ¿no? Y por otro lado, el Poder Judicial trata de racionalizar lo que de suyo es a veces irracional, que son los intereses
digamos, de las partes, y en temas políticos mucho más. Me parece que debilitar a este tipo de instituciones pues forma parte también, digamos, justo de una campaña, ¿no? Una campaña en torno a estas cuestiones de posverdad, de debilitamiento de la verdad, y pues si no, ya llegar claramente a mentir, porque no podemos de verdad pensar que el nivel de racionalidad y de prueba que existe, por ejemplo, en un procedimiento judicial es el mismo que el que existe en Twitter. Y decir, es el mismo nivel de información y por lo mismo el mismo nivel de racionalidad. Y cuando además podemos leer una sentencia y discutirla y ponerla en caso en duda o al contrario, alabarla, pues yo diría sinceramente que estos dos elementos son los que nos queda en mucho como un faro de luz en estos temas políticos. En fin, ojalá las elecciones de 2024 no sean las elecciones de la posverdad. Pero bueno, poco vivirá el que no lo vea. Ya falta muy poco para esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por sus ideas. También agradezco, por supuesto, a Ernesto Núñez Albarrán de Animal Político, a Janet López Ponce de Milenio, a Leticia Robles de la Rosa de Excelsior por este escenario que hoy nos vinieron a plantear, que por supuesto está bastante complejo, está muy interesante. Estamos pensando en 2024, pero acordémonos también que en 2023 tenemos 2 procesos electorales donde estos temas, digámoslo así, están teniendo impacto también, no solo a nivel discursivo, sino material. Así que para ello los invitamos también a la próxima sesión el 29 de mayo, donde justamente hablaremos sobre esta responsabilidad entre medios de comunicación, instituciones y ciudadanía para abordar casos prácticos de cómo se está tratando la desinformación desde los medios y desde las instituciones. Una vez, muchas gracias a nuestros panelistas. Les pediría a la doctora Gabriela Rubalcaba que por favor le entregue las constancias de participación. Y un aplauso para ellos, por favor. Agradecemos también a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la generosidad de su atención. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a todas y a todos.